Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa de Conversaciones Palabra Pura. Mi nombre es Jessica Vanegas y les doy la bienvenida a este programa y tenemos la compañía una vez más de Jennifer Cano. Jennifer Cano está con nosotros porque vamos a hacer, Jennifer, bienvenida al programa. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo estás? Vamos a hacer la segunda parte Así del es. testimonio, lo que nos estabas contando acerca de salir de deudas. Sí. Jennifer nos contaba un poco acerca de cómo conoció el Evangelio, cómo recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también nos contó que hubo un testimonio en Iglesia Palabra Pura. Si no has visto esa primera parte, nos gustaría que antes de ver esta parte vayas a la siguiente o vayas a la anterior más bien y pues te veas ese programa, te veas ese testimonio para que entonces ya vengas con todo ese contexto a esta segunda parte de Conversaciones Palabra Pura. En ese programa anterior, para retomar, para que recordemos, en ese programa, pues hablamos acerca del testimonio que viste en Iglesia Palabra Pura, que llegaste, te impactó la enseñanza, la palabra de Dios empezó a hacer un impacto en tu vida, pero en el área de las finanzas algo ocurrió con ese testimonio y me gustaría que recordáramos un poquito desde allí para que retomemos el testimonio. Bueno, terminé contando en el episodio anterior acerca del testimonio y cómo yo me vi atada, o sea, yo me vi en cadenas cuando dicen quien debe es esclavo de su acreedor. Entonces me sentí, yo dije, no puede ser, porque nunca me imaginé eso y pues mi desespero fue yo quiero salir y ser libre de deudas. Cuando estoy en esta situación, pues también conté, me inscribí al seminario de finanzas y estando en el seminario de finanzas, pues empecé a saber cuál era mi valor, luego cuáles eran las deudas, debía aterrizarlas y yo muy juiciosamente me iba a hacer cada paso que me iban dando porque era mi anhelo el ser libre de deudas. Así que empecé a solicitar a cada una de las entidades a las cuales les debía que me dieran el extracto, que me permitieran saber cuánto era el saldo real que yo estaba debiendo y cuál era el pago o la cuota mínima que estaba dando mensualmente. Y con eso empecé a hacer mi archivo de cómo iba a ser mi programación de pagos, aterrizando también cuáles eran mis ingresos en ese momento y cómo iba a cancelarlos. Entonces empezaste, tengo que cambiar, tengo que hacer un cambio, te viste en cadenas, reconociste tu estado, esto está mal, porque pensabas que la deuda era una bendición. Así Incluso es, nos decías en el totalmente. programa anterior, nos decías, yo pensaba, uy, me salió el crédito, qué bendición, Dios abrió esa puerta para ese crédito. Seguramente le dabas gracias a Dios por haberte, que te había salido el crédito. Pero entonces te das cuenta, este sistema que estoy llevando, esto que creía, incluso tenías una mentalidad de los pobres vamos a tener que vivir así, o sea, tú te veías pobre y sin posibilidad de tener una promoción, aumento, simplemente todo hay que lograrlo a través de la deuda y eso es un sistema y creo que como lo pude analizar en el testimonio pasado, que uno de los factores que te llevaba a sentirte cómoda era que precisamente todo tu dinero se estaba yendo en pagos, pero de cierta manera no te veías alcanzada, estabas como hasta Lo que ingresa sale y ya. Ahora, te hago una pregunta antes de ir a comentar un poco acerca del seminario de finanzas. ¿Qué hubiese pasado
donde hubiese seguido con ese sistema de que ahora sí puedo, pero entonces estamos hablando de que estabas en una etapa donde estabas soltera, estabas bajo Hotel Mamá, Sí, ¿cierto? sí. Pero ya luego entonces es otras responsabilidades, y si ya viene el sistema acá, pues yo creo que las deudas van en aumento también. ¿Crees que eso hubiese pasado contigo? Claro, porque digamos que inicialmente, cuando empecé, lo sustentaba, bueno, es que es una decisión muy importante, en este momento lo necesito porque estoy estudiando. Entonces justifiqué en ese momento la deuda diciendo, bueno, lo necesito para esto. Posteriormente ya dije, no, necesito agilizar mis tiempos para transportarme, entonces necesito un crédito para una moto. Entonces empieza uno en una cadena de esto no es un gusto, sino es una necesidad, o sea, cambia uno los conceptos erradamente. Y de hecho, nunca quise tener una tarjeta crédito, porque consideraba, ay, no, quién sabe cómo va a ser mi manejo. Y digamos que aunque tenía deudas, sí fui muy juiciosa, podría decirlo, pagando dentro de los tiempos que se debía. Eso sí no me gustaba. Yo decía, siempre me gusta tener un buen historial crediticio, entonces pagaba dentro de los tiempos que eran. Pero cuando en algún momento, trabajando en una empresa, empecé a hablar con las personas cercanas, ven, ¿qué tal es tener una tarjeta de crédito? Porque yo veía que ellos tenían 3, 4, 5, y bueno, pues denme la referencia, ¿sí? Además tomando una referencia de un consejo incorrecto. Entonces, no, pues bien, tienes ahí en caso de que necesites para algo, si no eres muy compulsiva comprando, es bien para ti. Yo decía, no, yo no lo soy, esta es una buena opción, y lo justifiqué en ese momento porque en la empresa en la que trabajábamos pues se tardaban más del tiempo que estaba estipulado para pagarnos. Entonces yo decía, bueno, pues sí, tengo ese plan B, y cuando se demoran pues retiro, y cuando me pagan entonces voy y cancelo ese saldo, eso lo voy a manejar muy bien. Y fue una decisión mal tomada porque no sabía que era tan compulsiva comprando. O sea, como traía un sistema de que este ingreso está destinado para estos pagos, ahora tengo una tarjeta de crédito y compro cuando quiero, entonces supongamos disponía, bueno, entonces voy a comprar unos zapatos, pero llegaba y este también está en promoción y resulta que quiero estas negras y estos cafés y esto, entonces terminaba comprando a cambio de 1, 3 o 4 y me volví que quería darle regalo a todo mundo, y entonces, claro, porque era un dinero que tenía la disponibilidad de saque la tarjeta y lo utiliza. Entonces ahí me conocí además que era compulsiva en esas compras y que no era ordenada, y terminé aumentando más las deudas. Bueno, entonces, y creo que eso le pasa, pues, a gran parte de las personas. Yo diría que todos los que llegan al seminario de finanzas, que llegan con yo no sabía que las deudas eran una maldición, yo no sabía que habían unos principios financieros y que hay una forma de vivir libre de deudas, y que aparte de eso yo no solamente tengo que pensar en lo que sea suficiente para mí, sino que la bendición de Dios es para bendecir también a otros, y yo nunca me he preocupado por eso. Y cuando llegan al seminario de finanzas, pues se asombran, e incluso muchos, el pastor Rafael nos ha contado, e incluso la pastora Adriana, que las personas salen llorando. Muchas veces salen llorando al encontrarse con su realidad, con su realidad. Si nunca has estado en un seminario de finanzas, en Iglesia Palabra Pura, en Palabra Pura Blaze, este ministerio es un ministerio de enseñanza, y nosotros tenemos un seminario de finanzas también que transmitimos a nivel virtual, del cual puedes ser parte. Solamente tienes que escribirnos al WhatsApp más 57 316 044 9194. Nos escribes que quieres más información para ser parte del seminario de finanzas, para que salgas y seas libre de deudas. Y no solamente se vea la manifestación de la bendición en tu vida, sino que sea también para rebosar, para bendecir a los demás. Así es. Porque esa frase de si yo tuviera, yo haría, ¿cierto? Si yo tuviera, yo haría. No, sí podemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Entonces, Jennifer, te encuentras con esta realidad, vas al seminario de finanzas que consta, en este caso presencial, son cuatro
4 enseñanzas, clases, seminarios, son 2 horas aprendiendo y confrontando la realidad, porque es con ejercicio, con papel, con formatos, con plan, pero creo que una cosa es... centro para la palabra, qué dice la palabra y cómo lo llevas a tu realidad, o sea, cómo lo haces práctico. Entonces eso me confrontó mucho. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Tengo una curiosidad, ya que fue en el año 2017 más o menos, podría ser, sobre 2017, que viste ese seminario, varias personas estaban alrededor tuyo. ¿Cómo notaste que recibieron ese seminario al igual que tú? No, pues cuando el pastor preguntaba, pues obviamente las personas muy confrontadas, otras pues bajoneadas, porque cuando uno se da cuenta de una realidad que no conocía, pues obviamente genera ese impacto, pero es o el dolor de seguir viviendo la misma situación o el dolor de asimilar que es la verdad y me duele porque no estoy alineada a ella y hago el cambio. Es que precisamente hay una frase del pastor Rafael que dice que hasta que el dolor no sea mayor al dolor del cambio, no se hace. El pastor lo dice mucho más bonito, nosotros lo interpretamos, damos la transliteración, algo así. Bueno, lo parafraseamos, es correcto. Entonces, es muy importante recibir estos principios, sobre todo sabiendo que no son aire caliente, no son simplemente en la palabra dice esto es una inspiración, sino que te lo desmenuzan de tal manera en que te enseñan cómo aplicar la palabra. Exacto. Ahora, hay una parte muy importante, porque a veces pueden que las personas cuando piensen en un seminario de finanzas piensen ay, me van a enseñar a ser rico. Me van a enseñar a que ya el otro día ya soy como en 4 clases te haces rico. Exacto, exacto. Y piensan que es como una especie de receta, tómese tanto y se lo mete aquí, se lo toma en las mañanas y ya, y eso no me va a doler. Pero se encuentran con una realidad de que tienen que ajustar y que va a doler, pero va a doler porque lleva mucho tiempo en el proceso, bajo la deuda. ¿Te costó al inicio todos esos ajustes? Claro que es doloroso el proceso porque es enfocarse totalmente en lo que la palabra dice y no contemplar un B o un C. Sí, esto es lo que dice la palabra y es este tiempo y el tiempo puede ser largo, o sea, no es algo que haces el ajuste por un mes y al siguiente mes no, es un tiempo que yo cuando hice mi proyección, yo dije, uy, es fuerte, pero era contemplar ese otro lado, o sea, yo quería llegar a ese otro lado y eso me motivaba mayormente a lo que yo sabía que iba a sentir en ese momento. Y obvio en el proceso cuesta, pero llegué a una parte del proceso en el que empecé a disfrutarlo, porque empiezas a sentir de que ahora ya esta deuda no la tengo y entonces eso es un peso menos, o sea, sentía como esa cadena ya cayó y vamos como en ese proceso de liberarnos de esta esclavitud de deudas, entonces se vuelve ya algo que uno dice, quiero llegar a ese momento en el que pueda decir, ya soy libre de deudas. Entonces el proceso cuando se arranca es doloroso, pero en el proceso uno entiende esa buena voluntad de Dios cuando uno va camino a esa libertad. Exacto, quiere decir que hay un engaño detrás de no cambies, detrás de estás muy bien así como estás, estás rompiendo los principios de la palabra, pero en esta partecita de pronto no es como tú lo estás interpretando, a pesar de que te lo muestran y te lo dicen
Tal cual. La parábola del sembrador habla sobre que hay un tipo de suelo que es atacado, que es perseguido, y son esas personas, podemos decirlo en el área de las finanzas, que llegan, ¿usted por qué va a cambiar? ¿Usted por qué? Pero es que eso es normal. Le llegaron esas voces contrarias a lo que usted escuchaba de la palabra de Dios. Sí, claro, porque digamos que con quienes me desenvolvía en el día a día, pues era para ellos muy normal el sistema de deudas. Entonces, claro, lo veía como en el cuestionamiento constante, ¿por qué hace eso? Y más cuando luego en el proceso tengo una bendición y ellos no logran entender cómo ella ahora tiene un ascenso y sigue teniendo como ese estilo de vida en que es tan medida para todo. Entonces todo el tiempo siente uno la presión externa, pero teniendo uno muy claro lo que está haciendo y sustentado y firme en la palabra, es algo que se puede lograr, y ve uno la fidelidad de Dios cuando uno obedece su palabra. Ahora, yo conozco un poco acerca del testimonio de Jennifer y conozco un poco más de detalles, así que te quiero llevar hacia allá, hacia el cartel de la coca. Ajá. ¿Cómo era que le decían? Por esos ajustes que estaba haciendo. Claro, porque fue uno de los ajustes normalmente me desplazaba a mi casa para almorzar, o cuando no, porque teníamos demasiadas cosas, demasiadas labores, entonces pues compraba el almuerzo, era normal. Pero uno de los ajustes que supe que tenía que hacer era almorzar en la empresa donde trabajaba, porque dije, aún el desplazamiento hacia mi casa es algo que cuesta en combustible y voy a ahorrar también eso. Quería aprovechar cualquier cantidad para abonar en mayor medida a esa deuda que tenía. Y llegaban presiones como tienes que ser parte de esto, tienes que invertir. ¿Cuáles fueron esos ajustes del no? Porque es que las personas que normalmente tienen un sistema de deuda, lo que más les cuesta es decir no. Exacto. Bueno, hay varias temporadas, digamos a nivel de familia, no porque tuviera la presión de mi familia, sino porque son esas temporadas normales en las que uno dice, bueno, llega esta fecha especial, llega cumpleaños, llega Día de Madres, llega Navidad, en la que uno quiere darle el estreno a este, y fueron ajustes que dije, este año no, y mi mamá lo entendía perfectamente, pero uno siente fuerte eso de que estoy en un proceso de ajuste y estas cosas no. A nivel laboral nos reuníamos mucho, hacíamos salidas, íbamos a ver el partido de fútbol, la comida, la celebración del cumpleaños, del grado, del baby shower, y yo trabajaba como con 20 compañeros en esa empresa, entonces eran muy de vida social y todo el tiempo había salidas, entonces era decir, no voy a participar de la salida, no, oiga, pero es una cuota para celebrar el cumpleaños, no voy a participar de esto. Entonces es constantemente, inicialmente es mucha presión, luego ellos ya dicen, ay, ya ni le pregunte que ya sabemos cuál es la respuesta, pero para ellos no entendemos. Ahora, las personas que nos están viendo en ese momento pueden decir, pero bueno, y entonces, o sea que cuando entro a un seminario de finanzas, lo que me van a decir es, diga no a todo, nunca voy a poder disfrutar, nunca voy a poder decir sí, nunca voy a poder estar en una salida familiar, porque entonces esto es el seminario de finanzas. ¿Por qué estabas diciendo no? ¿Por qué estabas haciendo esos ajustes? ¿Por qué, Jenny? Porque yo había hecho esa programación de pagos, entonces tenía clarísimo que este era mi ingreso y estas eran como mis compromisos que tenía y eran mis deudas. Entonces yo lo que quería era pagar lo más pronto posible estas deudas y eso hacía pues que yo no contemplaba, este mes me voy a dar este gustico. Cuando termine de pagar esta primera deuda, entonces como ya el siguiente mes no voy a tener que dar esa cuota, entonces voy a celebrar y voy a pagar esto. No, cada dinero adicional, o uno sabe que tiene unas temporadas en las que ingresa mayor dinero, cada dinero adicional yo lo ponía para abonarle más a la deuda, porque así me enseñaron en finanzas y era lo que yo quería, cuanto antes mejor.
y digamos que la respuesta también sencilla sería porque ese dinero que está tratando de disfrutarlo, ese dinero es del acreedor. Totalmente, ese dinero, claro, no me pertenece. Ese dinero claro. es para pagar las deudas, ese dinero es para no postergar unos intereses que se lo están comiendo poco a poco y están incrementando y está terminando de pagar. Muchas cosas se compró de forma compulsiva, simplemente 2, 3, 4 veces de lo que realmente cuesta, cuando pudo hacerlo a través del ahorro. Pero eso, algo que quiero como que todos los que nos ven, y es primera vez que escuchan algo como esto, y es que la idea es que sientan esa confrontación de no puedo estar bajo la deuda porque realmente no es el sistema de Dios para Así prosperarnos. Así E incluso alguna vez escuchó las famosas deudas santas. Esto es un error, pero Totalmente. horrible, es algo que realmente es otra cadena de la religión que viene a traerle a un engaño precisamente a los creyentes acerca de que si usted quiere ser prosperado, entonces endeúdese para poner la ofrenda, y cuando usted ponga la ofrenda allí, Dios va a abrir las puertas, y usted está incumpliendo totalmente la palabra de Dios y realmente sales desilusionado del resultado que obtiene, porque Dios no puede ser burlado y todo lo que sembremos vamos a cosechar y no es bajo la deuda. Jennifer, entonces empiezas a ver estos resultados en tu vida, ¿y qué más empezaste a ver cuando hiciste esos ajustes? Bueno, cuando empecé a hacer los ajustes, ya comenté que llego a ese momento de disfrute, en el sentido de que veo cómo ese cronograma de pagos que voy llevando lo empiezo a ver ya coloreado y empiezo a decir, bueno, esta deuda ya se saldó, esta también, para esta me faltan 3 meses, para esta me faltan 6, entonces eso empieza a darme como combustible a que voy muy bien en este proceso y empieza a darme alegría que yo voy y retiro, y lo que quiero es empezar a pagar porque quiero ir viendo cómo voy avanzando en ese cronograma de pagos. Pero una bendición muy grande que no me la esperaba es que en ese momento del proceso se presenta una situación a nivel laboral, y es que yo era quien asistía al contador, y de repente el contador dice, me voy, me resultó un viaje, no era algo que él había comentado, la empresa tampoco lo esperaba, y dice, me sale un viaje y me debo ir, tengo 15 días para salir y por favor pues consigan quién va a seguir. Entonces, cuando él dice esto, pues los directivos empiezan a reunirse, qué iban a hacer, pues era una decisión importante para ellos, porque además pues trabajábamos para el Invías, una entidad importante. Entonces ellos dicen, bueno, ¿quién puede quedar a cargo? Y fue algo para mí de doble bendición. Primero porque ellos me dieron la opción, me dijeron, eres la más opcionada para tomarlo porque has estado como mano derecha de él, así que si quieres puedes tomarlo. Igual tenemos una segunda opción, era una persona muy experta, ¿sí? Pero no trabajaba en la empresa, entonces digamos que me dieron esa bendición de si lo tomas es para ti, y para mí era dijo, sorprendente, sí. Claro, porque además era mi primera experiencia ya desempeñándome como contadora, porque acababa de salir egresada, entonces yo decía, uy, esta oportunidad es una bendición muy grande, pero al mismo tiempo sentía como ese susto porque era una empresa muy grande, bueno, pidiéndole al Señor, Señor, guíame, esta puerta se abrió, y entonces no, sí, tomé esa bendición, y posteriormente hablaron conmigo acerca del sueldo. Y cuando me hablan del sueldo, yo me quedé muy sorprendida porque era más del doble de lo que yo en ese momento devengaba. Entonces yo decía, Dios mío, definitivamente se cumple la palabra que Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, pedir, pensar. Y esto fue para mí una bendición muy grande, y además un gozo cuando yo retiraba, porque yo iba al cajero y yo decía, esto yo lo retiraba antes en un mes y ya es en una quincena. Entonces fue de verdad una bendición muy grande,
e inmediatamente ir a hacer el ajuste, ¿sí? Porque lo que hice de primero fue no decir, bueno, entonces ahora ya tengo voy... más capacidad para endeudarme No, o para llevarlo, lo voy a hacer a mi manera, esto lo dejo para las deudas y esto para darme los sí, gusticos. No, para nada. Por el contrario, lo que hice fue, vamos a volver a coger ese cronograma de pagos, vamos a volver a ajustar esto y ahora ya con este ingreso, y nuevamente seguí igual, no dije esto ya va a ser para un gusto, no, volví, cogí el 100%, este es mi ingreso, estos son mis compromisos y ahora esto cómo se va a ir a pagar esta deuda. Pero lo que hizo eso fue que me disminuyó el tiempo que tenía para pagar las deudas a la mitad, y entonces para mí era, no, qué bendición. Ahora cada vez más veía que ese cronograma se aceleraba y iba avanzando en ese proceso, y para la gloria de Dios, que puedo decir que Dios cumple lo que promete y es fiel y nos respalda cuando nosotros obedecemos a su palabra. Wow. Sí, ese es nuestro Dios Amén. Dios que nos promociona, sorprende, cuando obedecemos, libera una gracia especial sobre nosotros, Amén. maravilloso. Así Sigues pagando las deudas hasta la última y se grita, libre de deudas, libre de deudas. Lo testificas incluso en la iglesia, Jennifer, esa sensación. No, es una victoria obtenida después de un proceso en el que uno ve la mano de Dios y bueno, y además me llaman porque yo cuento en la iglesia, bueno, ya para la gloria de Dios soy libre de deudas, y entonces me llaman y me dicen, pues ven entonces a dar el testimonio, y yo no quiero. Me parecía impresionante pues estar como no expuesta, sí, digamos. exacto, Okay. sí, además pues en el egocentrismo que ya entendemos, sí, ¿cierto? Sí. Entonces bueno, la pastora en ese momento me ayudó, ella contó mi testimonio, pero yo obviamente grité cuando con la batería libre de deudas, y de verdad que pude lo que en algún momento me imaginé, ya vivirlo y también poder decir libre de deudas para la gloria de Dios, y ahora seguir el proceso, ya no en la deuda, pero sí formando un fondo de emergencia, que también en el seminario de finanzas me hicieron entender esa importancia de vivir con un ahorro. ¿Por qué se llama fondo de emergencia? ¿Cuál es su destinación? ¿Y por qué Dios lo dejó escrito en su palabra? ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas? Y entonces cada vez iba sintiendo, me voy alineando más a lo que la palabra me dice, y empiezo a comer de esos buenos frutos. Impresionante. Ya nos estamos quedando cortas en el tiempo del programa. Libre de deudas, gritamos nuevamente y damos gracias a Dios por ese testimonio tan maravilloso, y que ya ahora puedes decir, sí, le voy a dar este obsequio a mi madre, le voy a dar voy a darme ese gusto. En esos... Ahora ya lo haces bajo el ahorro, bajo lo que has destinado, con el sistema que Dios nos muestra en su palabra, y que lo aprendemos en Palabra Pura, en Iglesia Palabra Pura. ¿Qué le dices a aquellas personas que han dicho alguna vez, y retomo lo que dije hace un momento sobre que quizás piensan, no, eso es muy complicado, muy difícil? ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, yo lo intenté, pero es que eso es muy complicado? No, que cuando nos sometemos a la palabra de Dios, Dios siempre respalda. Y como puedo contar en mi testimonio, Él nos sorprende aún con más. Dios premia la obediencia, y nos dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios en lo mucho nos pone. Así que es inspirador para nosotros cuando nosotros vemos otros ejemplos. También Dios quiere que nosotros, a mí me gusta mucho porque Mari en alguna prédica que nos dio, dijo, la gente debería dejar de vivir de testimonios prestados. Y es tal cual, o sea, la palabra es viva también para mí, pero yo solo puedo comprobarla cuando yo me sujeto y la obedezco. También voy a ser testigo y además testimonio para otro, para que otro también algún día ya no solamente vea el testimonio prestado, sino que lo viva en su día a día. Los testimonios son inspiradores. Tu testimonio va a ser de gran inspiración para muchas personas que se acuestan angustiadas, llorando,
¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Ya me están tocando la puerta, me amenazaron otras personas, cristianos, estamos hablando. Incluso estuve viendo una estadística que dice que para este año 2024 en Colombia, el 30%, estamos hablando de lo que se registra de los bancos, el 30% del sueldo de un colombiano se va en deudas, y no estamos hablando de los de palabra pura, que aprendemos las escrituras y que aprendemos a vivir libre de deudas. Pero es inspirador, pero ahora te toca es que sea tu propio testimonio, vivirlo, así que comunícate con nosotros, aprende sobre el seminario de finanzas en Iglesia Palabra Pura. Jennifer, gracias por haber estado con nosotros y por habernos compartido ese testimonio. Te tendremos en otro programa más, compartiéndonos más acerca de tu vida. Gracias. Despídete de la audiencia. Bueno, a ti, Jessica, y bueno, obviamente a nuestros pastores que nos permiten tener estos espacios. Es para mí todo un gusto el poderlo compartir. Realmente los testimonios son para darle la gloria al que se la merece, que es a nuestro buen Dios. Así que la gloria sea para Dios y que sean muchos más los testimonios que podamos tener de lo cierta y la verdad que es la palabra de Dios, y nosotros cuando nos sometemos a ella, el poderla vivir. Esto es Conversaciones Palabra Pura, un programa nuevo cada 8 días, cada jueves lo tendremos en estas redes sociales. Nos encuentras en YouTube, nos encuentras en Facebook como Palabra Pura Blaze, en Instagram como Iglesia Palabra Pura, de esa misma manera en YouTube. No olvides compartir, déjanos tu mensaje, los puedes escribir, nos encantaría saber desde dónde nos ves, desde dónde te conectas con nosotros y cómo te ha parecido este programa. Si hay algún tema que quisieras sugerirnos para que lo traigamos en Palabra Pura Blaze, nos encantaría. Soy Jessica Vanegas, bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.